Todos nosotros hemos huido de El Chapo, uno de los narcotráficos más poderosos del mundo, y su escapa reciente. El Chapo recibió ayuda de unos de los guardas en su cárcel, obviamente como consecuencia de corrupción. Sobre todo, nos revela la profundidad de corrupción de empleados del gobierno de México. Es un poco triste, pero el hecho es que el Chapo solo es un ejemplo de corrupción en México. Cada día, por todos lados de México hay corrupción. Según el sitio Transparency International, México es el 103º menos corrupto país en el mundo. El Chapo es solamente un ejemplo de muchos, pero nos permite enfocar en corrupción más que antes. Este ejemplo de corrupción en México no es la única fuente de corrupción en todo el mundo. Según el Instituto Internacional Financiero, el crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina ha desacelerado a 0,4% durante 2014 y es anticipado peorar a 0,2% en 2015. La causa de esta polarización es atribuido en parte a la corrupción en los gobiernos y empresas de la región, con 3% del Producto Interno Bruto saliendo de estos países ilegalmente cada año, según la Integridad Financiera Global. ¿Quién propaga esta corrupción? El raíz del problema es la cercana relación entre empresarios poderosos y políticos. La nueva riqueza de los políticos y las malas cifras sobre la economía latinoamericana pintan un cuadro melancólico de la región. La corrupción en México es un problema del sistema. Permea casi todas las instituciones y partes del gobierno allí. Solo 2% de los crímenes de corrupción son castigados y 91% no confían en los partidos políticos. Aún en el estado mejor calificado, 65% de las personas creen que corrupción existe. Presidente Nieto y Ministro de Finanzas Luis Videgaray están bajo investigación por haber comprado casas muy grandes por poco dinero de hombres de negocios que ahora tienen buen trabajo con el gobierno. Durante una conferencia de prensa, Nieto dijo: No había un conflicto de interés. La corrupción no existe solamente en el gobierno, sino también en el público. Para usted, ¿cuáles son los casos de corrupción en México? Pues hay muchas razones, pero las normas y las actitudes de la cultura mexicana contribuyen a la corrupción en el país. No son simplemente los oficiales del gobierno que demuestran corrupción. La gente de cada clase puede estar corrupto. En México aumenta la tolerancia social para los privilegios privados y también las moralejas han disminuido. Para muchos ciudadanos de México, ellos creen que la ley no se les aplica y por eso no hay dedicación al deber cívico. ¿Tienes ejemplos para nuestros televidentes? Sí, por ejemplo, en México hay una ley que prohíbe que ciertos coches estén manejados en días específicos para disminuir la polución. Pero es común que los ciudadanos de México sobornan o tapan las bocas de la policía cuando manejen ilegalmente y la policía les detenga. Ahora vamos a la calle para entrevistar a un ciudadano sobre este problema. Hoy usted, ¿ha conocido usted a la gente que soborna a la policía? Oh, sí, muchos de mis amigos manejan en los días que no deben. Es más fácil tapar la boca de la policía que agarrar el coche del depósito municipal. La gente aquí no creían que esta ley tiene importancia y cuando tenga que salir de la casa no estén pensando en la polución ni lo que es justo. Gracias, señor. Mucha corrupción existe en las empresas también. No solo está en el sector público. 44% de las empresas mexicanas admiten haber pagado un soborno.
El 75% de los pagos extraoficiales se utilizan por las empresas mexicanas para agilizar trámites y obtener permisos. Una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales. No es fácil arreglar el problema de corrupción en México. Solo podemos prevenirla, como aprobando más leyes y promulgándolas. Como ciudadanos, podemos apoyar la implementación de las leyes y la policía en general. Podemos hacer las cosas correctas. Es obvio que corrupción es un problema de México y tiene un efecto en todo el mundo. Piense en esto. 9 de cada 10 personas en el mundo internacional creen que los políticos de México son corruptos. Más que nada, surge a 3 fuentes principales: los intereses personales de los poderosos, sobornos de corporaciones al gobierno y sobornos del público a la policía y corrupción cada día como así. La combinación de estos 3 crea un ambiente de su persistencia. Como hemos visto, es omnipresente en México y nada va a cambiar sin el conocimiento y ayuda del público. Más que nada, ahora necesitamos empezar con la educación y continuar desde allí.